Bienvenidos a la receta de hoy. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar unas tortitas cetogénicas de pollo y queso. Los ingredientes que voy a necesitar son 700 gramos, que equivalen a 1,5 libras de pechuga de pollo, una taza de queso mozzarella, 2 huevos, 1/3 de taza de harina de almendra, 1/4 de taza de queso parmesano, 3 chiles jalapeños cortados en pedacitos, media cucharada de ajo finamente picado, sal y pimienta al gusto. Yo voy a ponerle media cuchara, 2 cucharadas de perejil picado finamente. Lo primero que voy a hacer es cortar en cuadritos la pechuga de pollo para luego licuarla. La necesito bien finita. Después de molerla en la licuadora, así queda. Vamos a tener listos los 2 huevos, los chiles jalapeños picados, el perejil picado y todos los demás ingredientes. Así como un sartén con unas 4 cucharadas de aceite de oliva que vamos a poner a calentar a fuego lento. Voy a agregar los huevos a la carne molida. También voy a agregar la sal, la pimienta, el ajo picado finamente, la cebolla picada finamente, el perejil, el chile, el queso, la harina, el queso mozzarella. Voy a batir para incorporar todo con la mano bien limpia. Una vez bien integrado, checaré el sazón. Si gustas agregar más sal o pimienta, es la hora. Recuerda que la pechuga es algo insípida y necesitamos darle sabor. Mezclaré para incorporar todo. Luego lo vaciaré sobre un papel de plástico y seguiré revolviendo para luego formar bolitas con la masa. Me salieron 11 bolitas que voy a aplastar entre 2 plásticos y se van a formar unas ruedas que voy a freír en el aceite caliente. Y así quedan después de freírlas. Te invito a que las prepares. Las puedes acompañar con una ensalada para que tengas un plato más completo. Te dejo el link de la ensalada César que tengo en mi canal. Hasta la próxima receta.